Hola a todos, soy Yulibel Lucía Ustaris Mejía, estudiante del programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. En esta oportunidad voy a hacer entrega de mi evaluación final del curso de etnografía, donde les voy a explicar detalle a detalle mi proceso etnográfico realizado durante el curso del mismo. Este trabajo va a ser entregado al doctor Omar Alejandro Fanador. El nombre de mi proyecto etnográfico es llamado Discapacidad, una lucha constante por una sociedad incluyente. La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive. Temática abordada. Para la investigación se tomó como objeto de estudio a la señora Elvia Rosa Guerrero, una mujer de 67 años, muy conocida en el municipio de Villanueva La Guajira, precisamente por su simpatía, valentía, generosidad y muestra de fe. Ella es una adulta mayor que sufre de una discapacidad visual desde su nacimiento, es madre de 4 hijos y en la actualidad tiene 7 nietos y 2 bisnietos. Esta mujer es considerada una líder en el municipio precisamente por las campañas que realizó años atrás en busca de la igualdad y porque las personas en condición de discapacidad sean respetadas. Objetivos de estudio. El objetivo de la investigación apunta a dar cuenta del fenómeno social de la discapacidad y especialmente al problema de la exclusión social en conjunto con los distintos factores que se entrecruzan entre el desarrollo. Para esta actividad fue importante conocer las limitaciones sociales y la realidad sociofamiliar que se experimenta. Para realizar dicho estudio, fue necesario establecer una categoría de análisis que permitiera dar punto del proceso que se requería para lograr los objetivos esperados. A continuación comparto un poco la categoría de análisis que realicé previamente para poder realizar mi proceso etnográfico, mi trabajo de campo y así posteriormente llegar al proceso de análisis. La categoría de análisis se llama exclusión social y tiene como principal objetivo estudiar los problemas y situaciones cotidianas que tienen que vivir las personas discapacitadas debido a que la sociedad no siempre los considera y a menudo se olvida de sus necesidades. Las subcategorías de análisis son llamadas comunidad. De este punto, queremos conocer las concepciones que se tiene la sociedad frente a las personas en condición de discapacidad. Desde la parte cultural, era estudiar la ideología que se ha creado de generación en generación frente a los estereotipos. Desde la parte educacional, era estudiar la importancia que tiene la educación y educar a los jóvenes frente a los derechos de las personas discapacitadas. Desde la parte física era estudiar un poco acerca de la infraestructura y los transportes públicos para las personas con discapacidad, partiendo de que en ocasiones se les dificulta un poco su traslado. Desde la parte política era estudiar un poco acerca de la legislación que rige en Colombia frente a las personas discapacitadas, teniendo en cuenta que a veces se les viola sus derechos a la oferta laboral. Aplicación del estudio etnográfico. Para el desarrollo del trabajo de campo se requirió de 2 días de observación participante para desarrollar una observación del entorno del objeto de estudio. La técnica de investigación que se utilizó fue la entrevista. Para lograr una entrevista efectiva fue necesario plantear una entrevista semiestructurada con la finalidad que durante la interacción se generaran nuevas inquietudes que permitieran enriquecer la investigación y sobre todo porque la entrevista semiestructurada no crea límites entre el entrevistado, sino que al contrario logra una conversación que se desenvuelva fluidamente, permitiendo que el entrevistado se sienta menos presionado. Las preguntas que se estructuró inicialmente constó de 15 preguntas abiertas, donde se buscaba abordar diferentes ámbitos de la persona en condición de discapacidad, como asimismo conocer el proceso para sus familiares. Todo con el objetivo de conocer un poco más el entorno familiar, social, personal que engloba la vida de la señora Elvia Guerrero. Los interrogantes fueron los siguientes. Las preguntas para el objeto de estudio fueron: ¿cómo considera usted que es su vida? ¿Cuál es la principal dificultad que presenta en su vida diaria a causa de su discapacidad?
¿Cuál es su opinión respecto al comportamiento de los demás hacia las personas con discapacidad? ¿Ha sufrido en algún momento discriminación a causa de la discapacidad? ¿De dónde nació la idea de crear una fundación en pro de los discapacitados? ¿Cómo ha sido el apoyo de la sociedad en los temas de la fundación? ¿Piensa usted que Colombia está preparado para las diferentes discapacidades que existen? Por su parte, los interrogantes planteados a la familia del objeto de estudio fueron los siguientes. ¿Cómo ha logrado la familia salir adelante teniendo en cuenta la situación de la señora y basándose que es mayor y sufre una discapacidad? ¿Cómo los ha unido en esta situación? ¿Cómo los ha fortalecido individualmente esta situación, que ha sido lo más difícil que han tenido que afrontar con la dificultad de la señora Elvia? ¿Considera usted que Colombia es un país que existe la inclusión con las personas que sufren condición de discapacidad? ¿Piensa usted que la familia es importante para el desarrollo de las personas discapacitadas? ¿Cómo piensa usted que se puede lograr una igualdad social? Proceso de recolección de información, trabajo de campo. Primer día, viernes 22 de septiembre del año 2017. Durante el proceso de investigación logré sostener una interacción con el objeto de estudio y con su entorno familiar durante el primer día del trabajo de campo, que fue un proceso de observación de 4 horas aproximadamente. Logré un acercamiento significativo de lo que es la vida cotidiana de la señora Elvia, donde lleva una monotonía de levantarse muy temprano, asearse, desayunar y sentarse todas las mañanas en el patio a escuchar música y a dialogar con las personas que llegan constantemente a visitarlas. En este primer día también logré sostener un diálogo muy ameno con 2 de sus hijas, quienes son las que me colaboran diariamente con las actividades de la casa. Durante este diálogo conocí un poco más de la vida de la señora, de sus dificultades, de sus motivaciones, de las principales dificultades familiares que sufrieron a raíz de la condición de discapacidad de la señora y otros temas que me ayudaron a entender su entorno. Día 2, 23 de septiembre del año 2017. Durante el segundo día fue un proceso de investigación un poco más completo. Es decir, ese día fue sábado y toda su familia estaba reunida como tradicionalmente lo hacen todos los fines de semana. En esa oportunidad logré un acercamiento a ese entorno aún más, ya que no solamente tuve la oportunidad de dialogar con los integrantes de la familia que estaban ahí, como sus hijos, hijas, nietos, nietas y sobrinos, sino que tuve un momento de observación, lo que me permitió conocer la unión, el comportamiento y la relación que se maneja en el entorno de la señora Elvia. Durante el trabajo de campo, una de las cosas que más me llamó la atención de este entorno fue la unión familiar que existe a raíz de la situación de la señora Elvia. Es decir, durante los 2 días que visité el hogar para realizar el trabajo de campo, me agradó la atención constante que le tienen a la señora Licha, como es llamada cariñosamente. Noté también que con frecuencia llegan a visitarla sus hijos y sus nietos, como constantemente la están llamando al hogar para saber cómo se encuentra. Esto me pareció un punto importante porque es una situación que ha ayudado a que la familia permanezca unida. Otro de los temas que acompleja a las personas discapacitadas que tienen alguna limitación física especialmente es la dificultad que existe para movilizarse en su hogar, en la calle, ya que son pocos los lugares públicos que tienen estos espacios habilitados para que las personas con discapacidad física se puedan desplazar. Un tema que me causó curiosidad es que en el hogar de la señora Elvia, sus hijas han creado en toda la casa rampas y sujetadores en las paredes para que la señora Licha pueda caminar fácilmente. Análisis. Para nadie es un secreto que la sociedad es la principal causante de la discriminación, rechazo y burla en contra de las personas en condición de discapacidad. Una de las principales causas por la que se discrimina es por la cultura en la que hemos forjado, lo cual nos ha ido inculcando estándares de belleza de lo que es ideal y normal. Durante los últimos años han sido muchas las investigaciones etnográficas que se han realizado frente al tema de la discapacidad, como por ejemplo el estudio de José Joaquín Guerrero, integrante del grupo Noesis, donde a través de una investigación etnográfica buscaba estudiar las ideologías que se han creado culturalmente sobre la discapacidad, concluyendo que se trata por una parte del sentido cultural que otorgamos al comportamiento humano en función de dimensiones y categorías sociales persistentes, como lo de la normalidad y anormalidad, o capacidad y discapacidad.
Por otra parte, un segundo aspecto fundamental es la consideración de las creencias culturales en torno a la belleza humana, al igual que la humanidad que todos poseemos, con el que establecemos ciertas distancias valorativas y tomamos como modelo del ser humano. Por último, un tercer elemento clave en el objeto de estudio etnográfico de la discapacidad es el concepto de cultura. Partiendo de lo anterior y basándome en todos los datos que recogí y analicé por medio de la observación durante el trabajo de campo en el hogar de la señora Elvia, podemos decir que tristemente estamos sometidos en una cultura donde no han aprendido sobre la diversidad humana y que existe y que ante todos somos iguales. Culturalmente nos han ido inculcándole dichos estándares de bellezas o que la persona perfecta y útil. Mediante las declaraciones y el trabajo de campo pude analizar que estamos en una familia que ha sufrido por la discriminación a la que ha sido envuelta a la señora Elvia a nivel social, local, laboral y educativo, y que aún así han salido adelante. Esto los ha llevado a ser parte de una fundación que trabaja con los niños discapacitados en el municipio de Villanueva como forma de contribuir y concientizar sobre los casos de discriminación.